La comunicación política, sobre todo en tiempo de elecciones, puede ser el terreno fértil para infringir leyes en materia electoral. Desde la incursión y el uso de las redes sociales, vigilar y mantener un equilibrio en estos espacios representa retos muy específicos que las autoridades deben de tener en cuenta. Hoy vamos a charlar con la magistrada Gabriela Villafuerte. Ella es presidenta de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y vamos a hablar con ella sobre comunicación política, redes sociales y el papel tanto de las autoridades en esta materia como de la ciudadanía en general. Estos Diálogos desde la Frontera. Acompáñenme. Bienvenidos y bienvenidas a Diálogos desde la Frontera. Las redes sociales son un tema que hoy por hoy nos involucra a toda la ciudadanía, pero la calidad y la forma en que las utilizamos es un área que no es tan sencilla de dilucidar. Y hoy tenemos el placer de tener a la licenciada Gabriela Villafuerte Coello. Ella es presidenta magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para platicar un poco sobre este tema. Bienvenida, magistrada, gracias por haber aceptado la invitación al programa. Por favor, es un placer para mí. Hola, Flor, y hola a toda la audiencia, sobre todo. Y bueno, primero que nada, uno pensaría, una magistrada del Poder Judicial de la Federación nos viene a hablar de redes sociales. Ustedes tienen una sala especializada y quiero que la audiencia y todos podamos entender mejor qué es la sala especializada, qué tipo de asuntos tienen y en especializada en qué precisamente. Muy bien. Mira, no voy a abarcar mucho porque creo que no sería la idea del programa, pero para que se entienda, la sala especializada lo que analiza es la comunicación. ¿Entre quiénes? Entre candidaturas, actores políticos, partidos políticos, por supuesto también servidoras y servidores públicos. Digámoslo de una forma fácil, somos el termómetro, el semáforo de la comunicación política, es lo que analizamos. Cómo se interrelacionan, cómo se portan nuestras figuras políticas. Y precisamente en ese sentido, creo que habló durante la conferencia que nos dio aquí en el COLEF, hablaba de la comunicación política, precisamente cómo es ahora la comunicación política, cómo se había pensado y también cómo deberíamos de estar pensando en términos pues, de este tema. ¿Cuáles considera que son los principales conceptos que hay que replantear y deconstruir en términos de la comunicación política actual? Tocas, Flor, un punto muy importante. Yo creo que tenemos exactamente que deconstruir, que desaprender, porque yo creo que eso es parte de lo que tenemos que derribar. Esas son barreras del conocimiento de nuestras formas. Estamos en terrenos totalmente desconocidos muchas veces, que apenas tenemos que conocer. Nuestras formas, los diseños normativos estaban hechos, creo yo, para un mundo físico, para un terreno, para las comunicaciones tradicionales, radio, televisión, prensa escrita, comunicación directa, pero hoy con las redes sociales, con las plataformas electrónicas, dominando el terreno que tenemos de la interrelación, me parece que tenemos que aprender. Lo que comentaba y lo he dicho varias veces, es que todos tenemos un aparato que nos pone y nos posiciona en el mundo. Es una decisión personal, primero, determinar si es un arma o una herramienta de comunicación. Creo que tenemos que ir hacia formas de comunicarnos distintas, dejar patrones también que no han llevado al terreno de la confianza. Al contrario, me parece que estamos en un espacio de desconfianza y tenemos un gran instrumento, un gran aparato, que ya lo del teléfono es lo de menos, es eso. Entonces creo que nos tenemos que adaptar porque la realidad virtual nos supera en el terreno administrativo, jurisdiccional, legislativo. No podemos esperar a que todo se solucione a nivel legislativo para dar el camino hacia el fortalecimiento de la democracia. Creo que lo tenemos que hacer ya, no hay un minuto más en esto. Exacto, y en ese sentido ustedes de alguna manera, como lo planteaba al inicio, son un termómetro de estas cosas, pero también es una arena pues que está en constante transformación y que constantemente están pasando, bueno, el salto ha sido pues vertiginoso en un periodo de tiempo no tan grande de la incorporación de las redes sociales y demás. Ahora, en términos de desde el tribunal y desde su área de jurisdicción,
¿Cómo se han ido ustedes adaptando también a estos cambios y cómo están ejerciendo, digamos, los parámetros para tener criterio para poder pues hacer sus sentencias y evaluar? Porque estamos hablando también de una fina línea entre lo que comúnmente oímos y que son también a veces lugares comunes de la libertad de expresión versus la censura, versus la regulación, versus... Pero ¿qué elementos se consideran en este nuevo pensamiento que tienen ustedes hacia las redes sociales y la comunicación? Efectivamente, como lo comentas, esta sala tiene su funcionamiento a partir de finales de 2014 y de 2014 a la fecha yo lo he dividido en ciertas épocas, ciertas formas en que hemos evolucionado porque no teníamos conocimiento. Creo que eso es lo primero. El reto que se nos presenta es tener un diseño normativo para el procedimiento especial sancionador en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a lo mejor no tenía previsto que esto iba a suceder. Entonces, de ahí salimos. Cuando empiezan los asuntos, desde 2015 ya materialmente, a plantearnos problemáticas de comunicación o de contenidos calumniosos, actos anticipados de precampaña o campaña, manifestaciones en veda, que es la época en donde no debe de haber propaganda. Entonces todo eso nos orienta y nos lleva hacia el reto de discernir las situaciones, porque un órgano jurisdiccional como esta sala no puede renunciar a la jurisdicción. Tampoco sabíamos lo que se iba a presentar y de esa manera empezamos a ver este tipo de contenidos y por supuesto es una guía la libertad de expresión. En eso no tenemos ninguna duda, porque la progresividad y la materialización de los derechos humanos es una función de la sala. Somos un órgano jurisdiccional de nivel constitucional, de manera que los tenemos que materializar, pero tenemos que materializar todos. En esta mesa estamos sentados todos y todas. Entonces está por un lado la ciudadanía, por otro lado los medios de comunicación, por ejemplo, en las figuras de las y los periodistas están los partidos políticos, las candidaturas, el servicio público. Entonces todo esto tiene que combinarse. ¿Y cómo lo hacemos en el día a día de la sala especializada? Por supuesto que tenemos guías normativas, tenemos nuestra Constitución, los instrumentos nacionales, el trabajo jurisprudencial, tanto de Sala Superior como de la Suprema Corte, pero también, como es nuestra obligación, acudimos a instrumentos internacionales. Todo ello en un ánimo de guiarnos para tomar decisiones. No hay leyes escritas, formales, estructuradas en materia ya hoy de lo que es la comunicación política, yo le diría la interrelación, el diálogo, pero lo tenemos que ir construyendo en las decisiones de la jurisdicción. Por supuesto que es al caso, porque cada caso ofrece retos distintos. Tenemos parámetros y un órgano jurisdiccional como este tiene que generar certeza, pero el hecho de que construyamos en cada asunto no significa en automático que no demos certeza. Claro. Justamente es resolver cada caso particular. Como debe de ser, supongo. Pues eso esperamos. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir platicando con la magistrada Villafuerte. No se vayan, seguimos en Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera y seguimos platicando sobre redes sociales, comunicación política con la magistrada Villafuerte. Y bueno, antes de pasar al tema de lo electoral, que es precisamente de donde usted nos va a hablar un poquito más, quisiera hablar también del tema de la violencia. La violencia en términos no solo de la violencia política, pero también en el terreno de las redes sociales y de la ciberviolencia, y ya sabemos que existe una policía cibernética, en fin. Pero la violencia también, no sé si esté de acuerdo, pero se ha vuelto una violencia también simbólica. Y también se habla mucho de, es que es online, es en Facebook, no tiene importancia, es broma, las redes sociales son broma.
y no te lo digo en persona, entonces no es real. Entonces como que no sé si hay una desconexión todavía entre lo online y lo offline, pero entonces ya el mensaje sería más bien, no hay esa desconexión. ¿Cómo lo ven ustedes desde el tribunal también? Eso ha sido, bueno, lo primero que te puedo decir es que las redes sociales, el mundo virtual, es tierra fértil para la violencia, para el acoso, para atacar en el anonimato. Entonces, no me parece a mí que hay una desconexión, definitivamente. El hecho de que en el mundo virtual muchas veces no sepamos quién está atrás de un aparato, no significa que haya una desconexión. Simplemente el índice de violencia, de suicidios, Flor, a nivel bullying en niños y niñas, adolescentes, bueno, ni qué hablar de la violencia contra las mujeres, que ahí se da en una forma descomunal, siempre con el escudo de que son cuestiones que se quedan en el mundo virtual. Justo por eso, porque ahí se queda la huella. Hay una huella digital. Ahí claro. está en los contenidos siempre. Entonces, lo hemos visto. Y por supuesto que en sala especializada en lo que significa la violencia política por razón de género contra las mujeres, se da en cualquier espacio. Porque además, tristemente, ya sé que la violencia es contra toda la gente, lo sé, eso no voy a discutir que los hombres también sufren violencia. No se trata de eso. La violencia es por ser mujeres. Pero ¿qué ha sucedido en las redes sociales? Que ahí se dispara. Absolutamente con cantidades de una forma vertiginosa, pues como son las redes sociales, cómo se multiplican, cómo penetran. Entonces, el atacar a la violencia, el tratar de contrarrestar los efectos perniciosos de la violencia, en nuestro caso, en el discurso y en la actividad político-electoral, es una tarea para lo que decíamos al principio. Quizá la sala no estaba diseñada para esto, pero nos plantean este reto, y lo que tenemos que hacer, somos un tribunal que lo que tiene que hacer es hacer vivir los derechos humanos. Entonces nos tenemos que poner lentes distintos, visibilizar, sensibilizar, y de esa manera la violencia ha sido un tema con el que tenemos mucha actividad, desafortunadamente, mucha actividad jurisdiccional que esperaríamos que no se diera, pero sí se da tristemente, Flor. Claro, porque ahora también es otro tipo de violencias, ¿no? Violencias más sutiles y como la interpretación de todos estos actos que pueden o no considerarse de ese terreno, ¿no? Eso también, porque mira, tenemos patrones, tenemos estereotipos incrustados ya como sociedad, que nos han lacerado desde siempre. Erradicarlos es un problema, pero se ha normalizado. Todo este tipo de diálogo, de discurso, de tratos empiezan desde casa. Entonces, los estereotipos se gestan en la casa. Salir al terreno de lo público y acabar con ellos es muy complejo. Sobre todo porque hay muchísima actividad feminista, actividad de discurso, pero como lo he platicado y te lo comparto de nueva cuenta aquí, muchas veces eso hace mucho daño, porque se necesita posición genuina en conciencia, claro, de cambio social. Si lo hacemos, entonces ese cambio realmente se va a materializar, no en las decisiones jurisdiccionales, en todo, en todas las áreas. Tanto en lo privado como en lo público. Y eso es lo que tenemos que, lo que tú dices son focos rojos, categorías sospechosas, que apenas si se ven, que a veces ni siquiera las percibimos porque las tenemos normalizadas. Pues hay que cacharnos, claro, Flor. Exacto. Hay que darnos cuenta. ¿Y sabes qué? Que tenemos que aprender a decir las cosas claras y directas. Cuando alguien esté cometiendo un acto de violencia sutil, emocional, psicológica, física, económica, hay que decirlo, hay que aprenderlo a decir. Yo creo que de esa manera empezamos a romper estructuras que mucho daño nos hacen como sociedad.
Claro, y en ese sentido, magistrada, me gustaría ya que entráramos a la parte más didáctica, que nos explique un poco hasta dónde está regulado a través de ese órgano jurisdiccional las expresiones en redes sociales, tanto de los institutos políticos o de los actores, candidatos, partidos, fuera de los procesos electorales, porque creo que todos tenemos como muy claro que existe una veda electoral, hay que seguir ciertos lineamientos, etcétera. Pero fuera de esos periodos, ¿hasta dónde se regula esta parte y cómo caer en y cómo no caer en la sobreregulación? Exacto. Yo creo que, bueno, es una línea compleja. Tomar una decisión absoluta es muy difícil, Flor. Mira, tenemos las líneas, las normas que se crearon para una actividad, un diálogo, una comunicación normal, digámoslo así, la que existía en los medios de comunicación, en la propaganda gubernamental, por ejemplo, tradicional, que es la misma que cualquier propaganda comercial, los espacios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que lo que tenemos ahora es una dinámica nueva. Las redes sociales, las plataformas también se usan por actores políticos, partidos, candidaturas y el servicio público también. Entonces yo creo que tienen que tener como eje rector, como guía, los principios del servicio público y aplicarlos en las redes sociales, en las plataformas. Lo mismo lo que dice la mesura, la autocontención, el diálogo sin orientaciones de tipo electoral, tiene que guiar al servicio público y más ahora con las redes sociales. Porque a mí me parece magnífico que el gobierno en general, el gobierno federal, estatal, municipal, se comunique, pero con mesura, con autocontención. Exacto. Bueno, vamos a seguir hablando más de este tema. Vamos a hacer otra pequeña pausa. No se vayan, estamos en Diálogos desde la Frontera. Ya regresamos. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera y seguimos hablando con la magistrada Gabriela Villafuerte. Magistrada, claro. Estábamos, hablando también un poco de lo que hacen en el tribunal y en la sala. ¿Hasta dónde están pensando, hasta dónde están planteando? No sé si a lo mejor nos pudiera dar algún ejemplo para poder entender mejor cuáles son las conductas sancionables, cuáles son algunos de los casos que les llegan, cómo lo piensan, desde dónde lo plantean. Bueno, obviamente en eso también ha evolucionado muchísimo. En un principio, pues era la propaganda física, los spots de radio y televisión, lo que diseñan los partidos políticos, candidaturas en sus spots, y poco a poco las campañas electorales pues tienen mucha iniciativa, mucha imaginación. Entonces, imagínate cualquier situación, lo que tú quieras imaginarte de campaña, pues están marcadas por la mercadotecnia. Claro. Entonces, a partir de ello, lo que nos hemos presentado, si yo te pudiera decir más o menos de la evolución, es esa. Después empezamos al terreno de la propaganda física. Nos han tocado flores reclamadas que entregan, por ejemplo, paletas de caramelo, condones, llegaron a repartir, tenis. Entonces, todo eso ofrece un reto. Pero vamos hacia lo que nos interesa y que se da la arena hoy, que es en las plataformas electrónicas y en las redes sociales. ¿Qué ejemplos tenemos? Bueno, obviamente de lo que te comenté es de violencia, por ejemplo, política por razón de género. El blog de un periodista, ahí es en donde chocan derechos humanos de libertad de expresión libertad de prensa y el derecho humano de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Entonces, un periodista con un blog en donde más que hablar del trabajo de la candidata, utiliza la parte estereotipada de la mujer. Entonces, ahí se nos ofreció se nos puso en la mesa, ¿qué hacemos con eso? Porque tenemos derechos humanos en juego, en choque, en conflicto. Pero lo que decidimos fue respetar su libertad de expresión, hacerle, puntualizarle, enseñarle cuáles son los contenidos estereotipados que son violencia y obviamente ordenarle que bajara esos contenidos de su blog. Ese es, por ejemplo, un ejemplo de violencia. También tuvimos en libertad de prensa y violencia política, por ejemplo, un sitio en donde había una caricatura, se llama El Show del Monchi,
pero no sabíamos quién estaba detrás. Eso también es un problema en las redes sociales, en la investigación, que muchas veces no sabes quién está detrás. Hemos tenido en temas de violencia, pues spots de televisión y de radio con lenguaje sexista. Entonces, lo que tenemos que analizar es ir más allá de las normas. Tenemos que analizar artículos, libros que nos indiquen el camino. En temas de niños, niñas y adolescentes, bueno, la sala especializada desde aquel asunto que lo llamamos ¿Quién pompó? Porque, bueno, niños y niñas, adolescentes venden y venden muy bien. ¿Era una canción? Es la canción de Quién pompó, pero se utilizaba en una campaña electoral. Entonces, pero fue la primera vez que tuvimos niños y niñas. No es que la primera vez que se utilizaran, la primera vez que se puso el dedo sobre el renglón del se hizo uso. Una denuncia. Claro, por supuesto. Y lo que nosotros orientamos fue hacia los cuidados reforzados hacia la niñez y la infancia. Claro. Y podemos decir que la sala especializada puso ese punto sobre la mesa y ya hoy pues ya es normal hablar de los cuidados reforzados hacia la niñez en las campañas electorales. Por supuesto, los subtítulos. Eso también. ¿De qué manera incluimos a más población? Exacto. Y lo que nosotros decidimos fue obligar en los spots de televisión a los subtítulos. Hoy prácticamente todo, ya ni siquiera nos damos cuenta. Por supuesto que hay muchísimo terreno. Ojalá que haya lengua de señas mexicana en los spots. Yo creo que tenemos mucho terreno porque es la comunicación, es la decisión, es el poder que tiene la ciudadanía de decidir a quién lleva a un espacio de decisión, a un cargo público. Tiene que ver los derechos humanos de votar y ser electo o electa. Ese es un poder que deriva de la Constitución. Hemos tenido también, por ejemplo, contenidos o plataformas con redireccionamiento. Pones un contenido en un buscador y te lleva a algo que no estás buscando, que no tiene nada que ver. Contenido con noticias falsas. Entonces, todo eso se denuncia. Llegan quien se siente ofendido o ofendida, o muchas veces es contra quien resulte responsable. Ahí nuestra labor ha crecido mucho en la investigación. Tenemos un buen vínculo con las autoridades, con Facebook, Twitter, YouTube, a donde tenemos que investigar y estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo porque ya ahí la investigación ya no es como era antes, en la facilidad de ir a tocar una puerta, investigar un papel. No, ya no es así. Grandes cantidades de información. Exacto. Algoritmos. Exacto. Lenguaje. A ver, tan simple. En las sentencias, además de que tenemos que cambiar al lenguaje claro, fácil, directo, en español, no hablar con nuestros tortuosos formas, tecnicismos, no. Pero ya hay un lenguaje, ya hay una terminología digital, lo pudiéramos decir. Ciudadanía digital, democracia digital, las redes sociales, autoridades 2.0, cosas que no teníamos en la mesa, y eso es lo que estamos haciendo, avanzando hacia allá. Pues sin duda son grandes los retos y bueno, también es pues muy reconfortante saber que hay personas que están también interesadas en esto, porque uno de los mensajes que nos dejó en su conferencia, creo yo que muy importante es la responsabilidad, o sea, sí de las autoridades, de los actores y personajes que están en la política, pero también de la ciudadanía, ¿no? La responsabilidad que tenemos y cómo es una doble vía también. Y bueno, quiero agradecerle muchísimo, pues no solo que haya accedido a esta entrevista, sino todo lo que compartió aquí con nosotros, magistrada. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, Flor. Creo que además de que es un placer, creo que como servidora pública, como jueza, es mi obligación. Pero además, justo lo acabas de decir, somos ciudadanía y el poder es de cada quien, de uno y de cada quien. Nos preguntaban hace rato los y las líderes de opinión, y lo digo sinceramente, tenemos que ser nuestros líderes de opinión. Y de esa manera vamos a buscar la información que necesitamos y también vamos a quitarnos de encima aquella que no nos sirve.
¿no? Pues sí, claro que sí. Muchísimas No, gracias hombre, nuevamente. Gracias a ustedes. Y a ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que la conferencia que dio la magistrada Villafuerte se encuentra disponible completa en nuestro canal de YouTube en www.colef.mx. Pueden llegar directamente a nuestro canal. Y antes de irnos, les recuerdo seguirnos en redes sociales. En Facebook estamos como Diálogos desde la Frontera y en Twitter como Diálogos Colef. Nos vemos en la próxima edición de Diálogos desde la Frontera. Hasta pronto.